Bien, vamos a continuar hoy con nuestra serie de Dios es fiel. Estamos llegando al final de noviembre, hoy es el día casi día último de noviembre, 29, y vamos muy adelantados en la serie. Todavía nos faltan algunas semanas, va a durar el resto del año, probablemente entre los primeros uno o dos domingos de enero. Pero vamos a ver hoy un tema que es bien importante. Vamos a ver cómo Dios es fiel para con la gente que sufre. Antes de arrancar, a principios de este año, cuando estábamos llegando al final de diciembre del año pasado, principios de enero del 2020, empezamos todos a pensar en es el año de visión perfecta y 2020 y todo está genial, y de repente por ahí de finales de enero empieza lo del virus y empieza a caerse todo a pedazos. En marzo empiezan a cerrar el país y otros países en Europa y Latinoamérica, y empiezan a pasar cosas que no tuvieron sentido para ninguno de nosotros. Gente empezó a morir, familiares de la gente que empezó a morir por el virus empezaron a sufrir, algunos de ellos por la misma pérdida y por estar en el sufrimiento, cayeron también en enfermedad y empezó a expandirse cada vez más este virus. Algunos de nosotros nos dejaron encerrados por muy buen rato, algunos otros no los dejaron encerrados sino hasta meses después, cuando las muertes empezaron a aumentar de manera significativa. Y empezamos a tener sufrimiento y empezamos a no entender qué es lo que estaba pasando, y gente empezó a preguntarse en dónde está Dios en medio de todo esto. Vamos a ver, en las notas les puse todas las citas bíblicas que vamos a repasar directo hoy, y les puse algunas que probablemente será importante que revisen en casa, y no vamos a revisar con detalle hoy. Lamentaciones 3, 19 al 26, voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Dice: recordar mi sufrimiento y no tener hogar es tan amargo que no encuentro palabras. Siempre tengo presente este terrible tiempo mientras me lamento por mi pérdida. Y luego en el versículo 21 vienen dos palabras que son importantísimas en toda esta lamentación. Dice, no obstante, quiere decir sin embargo, a pesar de todo esto que está pasando, aún me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente. Versículo 22, el fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad, sus misericordias son nuevas cada mañana. Me digo, el Señor es mi herencia, por tanto esperaré en Él. El Señor es bueno con los que dependen de Él, con aquellos que lo buscan. Por eso es bueno esperar en silencio la salvación que proviene del Señor. Señor, te damos gracias en esta hora por tu palabra, Señor, porque a través de no uno solo de los profetas o de los personajes, Señor, en la Biblia, pero a través de múltiples de ellos nos hablas a través de tu fidelidad, a través, Señor, de esperar en ti, de guardar con paciencia, Señor, tu respuesta. Creemos en ti, Señor. Te pido que el mensaje de hoy quede cimentado en nuestros corazones, Señor, para siempre, de manera que recordemos, Señor, que no es lo que está pasando allá afuera lo que marca la diferencia, pero es tu amor y tu fidelidad, en el nombre de Jesús. Amén. Vemos en la historia de la Biblia muchos recuentos de situaciones que pasaron, destrucción. El pueblo de Israel cayó en manos de sus enemigos muchas veces, se fue al exilio, Nabucodonosor tomó completamente Jerusalén y pasaron 1000 cosas, pero a pesar de todo, Dios estuvo fiel con su pueblo. Dios nunca prometió que nosotros evitaríamos los problemas. Jesús nunca dijo que nosotros no tendríamos problemas, por el contrario. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, en el mundo habrá tristeza, en el mundo habrá hambre, habrá pobreza, habrá dificultad, pero no se confíen a lo que dice el mundo. Dice, pero tengan ánimo, dijo, yo ya he vencido al mundo. Dios nos dio victoria, nos aseguró la liberación del pecado, liberación de las situaciones que están pasando allá afuera. Estamos viendo tantas cosas tan difíciles. Salmo 34, 19 dice, el hombre honrado pasa por muchos males, pero el Señor lo libra de unos cuantos. No, el Señor lo libra de todos ellos, dice el salmista. En pocas palabras, podremos tener dificultad, podremos estar pasando por todo tipo de situaciones, pero Dios se encarga de nuestros problemas. Es así de simple. Sufrimiento es el enfoque
principal de los libros del Antiguo Testamento, de Job y Lamentaciones. Si usted lee el libro de Job, es una historia tremenda en la que es un hombre muy sabio, es un hombre que es rico, tiene propiedades, tiene su familia, y de repente de la nada el diablo viene y le dice al Señor, pues, dame chance, ¿no? De demostrarte que Job no es tan sabio y tan santo como dice ser. Y Dios le dice, ok, pues ve y tócalo, pero no toques su vida. Y va y destruye sus propiedades, y va y mata a sus hijos. Y de repente le viene esta enfermedad tan tremenda y está sentado sobre ceniza y está el pobre hombre que no sabe si viene o si va. Pero hay un punto bien importante de Job. A pesar de todas las circunstancias que ocurrieron en su vida, Job jamás renegó de Dios. Se mantuvo fiel, se mantuvo firme. Y vaya que tenía llagas y tenía enfermedad tremenda y vinieron sus amigos y trataron de consolarlo con sus palabras de adulación y todo. Y de todas maneras no logró el enemigo quitar la fidelidad de Job hacia Dios. Ambos libros están etiquetados como una teodicea, o sea, defensa de la bondad de Dios y su omnipotencia ante la existencia del mal. Estos dos libros están precisamente etiquetados como esa defensa de la bondad de Dios. Job es acerca de ese individuo justo, Lamentaciones es acerca de una nación pecadora. Si usted lee Lamentaciones, si no mal recuerdo, fueron escritas por el profeta Jeremías, precisamente por todas las profecías que llegaron de destrucción al pueblo de Dios, por toda la inmundicia que estaba pasando, por todos los problemas que estaban causando, por toda la infidelidad del pueblo de Dios. Así que este profeta escribe el libro de Lamentaciones, lamentándose por el estado en el que se va a encontrar Jerusalén y el pueblo de Israel en general, por lo que viene de parte de Dios hacia ellos. Y vamos a ver en la Biblia está llena de sufrimientos. La Biblia está llena de situaciones en que la gente sufrió. De hecho, el Antiguo Testamento es impresionante porque es más lamentación por el pueblo de Dios y es más castigo y juicio por el pueblo de Dios que nada. Lo podemos leer en la mayoría de los libros del Antiguo Testamento, si no en todos. Empezamos por Adán y Eva en Génesis. Hay juicio de parte de Dios para ellos por el pecado de comer el fruto prohibido. Pero, aún en medio del sufrimiento, cuando nosotros pasamos por ese tipo de dificultades, Dios sigue siendo fiel. Dios se mantiene fiel. Y hablábamos en sesiones anteriores que Dios es precisamente su naturaleza, es ser fiel. Vamos a ver cómo los tiempos difíciles nos van a traer tristeza profunda e incertidumbre. El libro de Lamentaciones es una colección de 5 lamentos poéticos por la destrucción de Jerusalén en 586 a.C. Es un libro que nos va a estar hablando de todo lo que pasó después de la profecía, el cumplimiento de la profecía y cómo el pueblo de Israel estaba viviendo ese juicio que Dios le había traído. Los 5 poemas pueden llegar a ser titulados como La desgracia de la nación. Es el primero con el que abre el libro de Lamentaciones. El otro es La desolación de la ciudad, que es cuando empieza a pasar a filo de espada toda la ciudad, empiezan a quemarla, destruyen el templo, etc. La angustia del profeta, que fue quien trajo esa palabra. La disciplina del Señor cuando el pueblo de Israel es llevado en cautiverio y el deseo del remanente que era volver a esa tierra que Dios les había entregado, reconstruir el templo, volver a levantar la casa de Dios. El libro entero está lleno de palabras que describen una situación terrible. Si usted lee Lamentaciones, usted va a encontrarse con casi una historia de una de esas películas de guerra que son trágicas, en que casi todos los personajes mueren. Es un libro trágico. Si usted lo lee, hasta da tristeza leer ese libro de la Biblia. Es un libro muy duro. Está lleno de palabras que describen situaciones muy difíciles. Los israelitas estaban sufriendo por sus pecados continuos y descarados, porque además eran bien descarados, no tenían ni siquiera la intención o el cuidado de tapar su pecado, pero descaradamente estaban pecando a los 4 vientos. Pero, a pesar de todo, Dios es fiel para guardar su palabra respecto al resultado del pecado. Vamos a ver
De hecho, en el libro de Lamentaciones lo podemos leer, en todas las Lamentaciones. Podemos leer que Dios fue fiel a su promesa que le hizo al pueblo de Dios. Dios le dijo al pueblo, si tú cumples mi palabra, si tú haces lo que te estoy diciendo, si tú obedeces, te va a ir bien, te voy a multiplicar, vas a tener paz en todas tus fronteras, etcétera. Pero si tú haces mal, entonces voy a destruir todo lo que te he dado, te voy a llevar en cautiverio a otro lugar, te voy a entregar en manos de tus enemigos. Y fue exactamente lo que pasó. Dios cumplió, fue fiel a su palabra. Tiempos difíciles deberían enseñarnos a sujetarnos a Dios. Y este es un punto muy importante de este tema, precisamente. Oh, no me voy a brincar, espérense. Ese es casi al final. Tiempos difíciles pueden ser terreno fértil para el crecimiento. Tiempos difíciles son terreno fértil para el crecimiento. La prosperidad es placentera, pero la adversidad es benéfica. La prosperidad puede llevarnos a vivir una vida muy tranquila, muy cómoda, pero realmente la adversidad es la que nos ayuda a subir a nuevos niveles. Mientras estamos en prosperidad, muchas veces estamos, como les decía, como el vino asentado. Cuando el vino se está dejando reposar por mucho tiempo, se separa el vino y se asienta una parte al fondo del barril o de la botella o lo que sea. Y cuando llegamos a ese punto de asentarnos, empezamos a perder idea de lo que es nuestra vida espiritual. Necesitamos un poco de adversidad para agitar nuestra vida, para levantarnos. Punto número 1 que tenemos que ver es que nuestras acciones traen consecuencias. Sean acciones buenas, sean acciones malas, la forma en cómo nosotros vamos a reaccionar a esos tiempos difíciles van a traer alguna consecuencia de algún tipo. Si nosotros reaccionamos con angustia, con temor, con desesperación, nuestra consecuencia de eso va a ser alejarnos de Dios y llevarnos más a las manos del enemigo. Mientras que si nosotros actuamos de una manera en que nuestra actitud y nuestra acción es más hacia conectarnos a Dios más, buscar a Dios más o simple y sencillamente llevar una vida pegada 100% a Dios, entonces vamos a ver que nuestra consecuencia es más positiva que negativa. Hablábamos en sesiones anteriores, vamos a seguir platicando, que la desobediencia nos va a llevar a devastación y a ruinas. Vea lo que pasó con el pueblo de Israel, ese es un ejemplo típico. La desobediencia del pueblo de Israel los llevó a destrucción, los llevó a desolación, los llevó a exilio, los llevó a cautiverio, los llevó a ser dispersos por todos lados. La desobediencia nos puede llevar a destrucción. Puedo poner muchos ejemplos, pero uno de los ejemplos más típicos que le puedo poner es lo que me pasó a mí cuando estaba joven. Cuando el Señor me estaba llamando a trabajar en el grupo de alabanza y yo en mi rebeldía dejé de asistir a la iglesia, empecé a tener una vida más loca en muchos aspectos. Empecé a ver en mi vida personal un detrimento, empecé a tener problemas de salud, empecé a tener problemas financieros, empecé a tener problemas con mi familia y todo se empezó a caer a pedazos. La desobediencia que yo estuve provocando en mi vida, que estuve yo siguiendo en mi vida, llevó a destrucción hasta que el Señor me mandó a una base de misiones y empezó a trabajar en mi corazón ahí y entonces empecé a ver la respuesta de Dios para mi vida, hasta que yo dejé todo lo que estaba pasando en mi vida atrás y decidí seguirle nuevamente y obedecerle. Pero cuando desobedecemos, la corrección es necesaria. Es importante que cuando cometemos errores, cuando la regamos, vamos a ponerlo de esa forma, cuando la regamos nosotros tenemos que ser corregidos. No podemos simplemente seguir viviendo la vida tranquila. Ah, sí, la regué, ya no pasó nada. Tenemos que recibir corrección. Es como un niño chiquito. Si como pasó en la casa, ponemos el árbol de Navidad y dejamos que el chiquito de 1 año vaya y esté tirando las esferas y esté tirando las luces y todo, y no le decimos nada, pues él va a pensar que es un juguete más en la casa y se acabó. Pero si empezamos a ponerle esas pequeñas fronteras y barreras y le empezamos a decir, no, no lo toques, y le corregimos cuando lo hace, entonces va a empezar a crecer con esa sensación y ese entendimiento de, ok, no debo tocar esto porque no es correcto, debo obedecer a mis padres.
nosotros estamos igual. Dios nos va a corregir de una manera o de otra. Muchas veces la corrección llega de una manera inesperada. A veces es a través de enfermedad, a veces a través de algún accidente difícil, a través de algún contagio, a través de pérdida financiera, a través de pérdida de familiares. La corrección puede llegarnos a través de diferentes maneras. Muchas veces nosotros le atribuimos al diablo, ay, es que el diablo me mandó esta enfermedad. El diablo no te mandó nada. Muchas veces es nuestra propia desobediencia que nos está llevando a caer en situaciones que no queremos nosotros tener. Es así de complicado. Denme un segundito. Ok. Me parecía que Facebook tardó todavía un minuto más en cargar. Me llegaron mensajes al respecto. Siempre hay un camino de regreso a restauración. De hecho, el camino que más tenemos nosotros asegurado es el camino que Jesús nos indicó. Siempre para nosotros dejar la desobediencia atrás, vamos a recibir corrección, debemos de regresar nuestra mirada a Dios. Nosotros tenemos prometido algo impresionante, que es recibir la restauración directamente del Padre a través del sacrificio de Jesús en la cruz. Pero si nosotros olvidamos ese detalle tan importante, no vamos a llegar a ningún lado. No vamos a recibir restauración, vamos a estar tirados en nuestro pecado, en nuestra propia condenación, ni siquiera en condenación externa, pero condenación personal y propia. Siempre hay un camino y tenemos que recordar que cuando la regamos, tenemos a un Padre amoroso, tenemos a un abogado allá arriba que está pidiéndole a Dios por nosotros, está intercediendo por nosotros. Necesitamos una conciencia fresca de la severidad del pecado y de la santidad de Dios. Tenemos que entender que el pecado es algo que Dios no puede ni ver siquiera. Así que como decía mi papá cuando estábamos chiquitos, no puede verlo ni en pintura. El pecado es algo que es absolutamente opuesto a la naturaleza de Dios, y cuando nosotros pecamos estamos opuestos completamente a Dios. Y el estar opuestos a Dios nos trae toda la maldición del pecado, nos trae pérdidas, nos trae muerte, nos trae enfermedad, nos trae pobreza y nos trae todo este tipo de situaciones que son destructivas para nosotros. Ya, me vas a dejar trabajar. Vamos a ver. Esta cosa sí salió donde la tenía. No sé por qué de repente le parpadea y se sale de todo, pero bueno. Y la otra, la restauración es a menudo una jornada. No pasa del día, de la noche a la mañana. Nuestra restauración va a ser una jornada y muchas veces dentro del proceso de restauración vamos a ser tentados a cometer el mismo pecado, pero vamos a ser empoderados por Dios para vencer la tentación y dejarlo atrás. Tenemos que entender que la restauración va a ocurrir porque Dios nos perdona, pero tenemos que entender también que nosotros tenemos que probarnos a Dios. Tenemos que hacerle ver a Dios que no somos, que crecimos dentro de este proceso, que no vamos a dejarnos caer nuevamente por lo mismo. Yo estaba platicando en la semana con mi mamá y le decía, es que Dios no tiene que probarse a nosotros, Dios ya se probó a nosotros, Dios ya hizo lo que tenía que hacer por nosotros. La única diferencia es que Dios es santo, Dios está allá arriba en el trono y está viendo todo lo que pasa y Él no peca, pero nosotros sí. Y nosotros tenemos que probarnos a Dios, tenemos que mostrarle a Dios que podemos llegar a ser quien Él quiere que seamos, que podemos confiar en Él, que podemos confiar en el Espíritu Santo, que podemos dejarnos guiar por Él. No podemos simplemente decir, sí, Señor, pues qué bueno, gracias, me perdonaste, pero pues yo me la he hecho esta yo solito, ¿no? Todo es a través de Dios, es una jornada todo este proceso. Tenemos que aprender, tenemos que crecer. Tenemos que demostrarle a Dios que nosotros estamos creciendo, que nosotros estamos aprendiendo. Dice la Biblia algo muy interesante, que dice que no debemos de ser como el perro que regresa al vómito. ¿Qué significa esto? Es algo terrible, es asqueroso. Yo recuerdo cuando nuestro perrito lo hacía. Pero lo que se refiere con esta cosa en específico es, ok, sí, la regaste, te desconectaste, pecaste, no lo vuelvas a hacer. Aprende de eso, no regreses al pasado. Algo que nos enseña muy profundamente y muchas veces no nos detenemos a pensarlo de esta manera en la parábola del hijo pródigo, es que la situación en la que él estaba al final, que estaba comiéndose la comida de los cerdos, es que ya estaba en el pecado, en la parte más baja del pecado.
Ya no podía caer más probablemente. Ya estaba más mal. Era nuestra vida. Así éramos nosotros. Pero ¿qué pasó? Él volvió en sí y fue y buscó a Dios. En este caso buscó a su padre, le pidió perdón a su padre. Y la imagen del padre es lo que Dios haría por nosotros. ¿Sabes qué? Está siendo restaurado, está siendo traído a la casa. Pero así como pasó por un proceso de restauración, ese hijo tuvo que ser lavado, tuvo que ser vestido, tuvo que ser calzado, tuvieron que ponerle anillos en sus manos. Todo ese proceso lo pasamos nosotros también. Tenemos que aprender a no volver a caer. Tenemos que aprender a entender que de donde Dios nos saca es un hoyo que no tenemos que volver a pisar. No debemos volver a caer en el mismo hoyo dos veces. Y ahora vamos a un punto importantísimo y crucial. No estuvo bien que me tratara de brincar el segundo punto, pero vamos al tercero. Los tiempos difíciles deberían enseñarnos a sujetarnos de Dios. Ya pasamos por la caída, ya pasamos por la consecuencia de la caída. Vamos a entender a través de este punto que Dios es nuestra única esperanza, no hay nada más. No podemos esperar en el gobierno, no podemos esperar en la ciencia, no podemos esperar en nada más. Dios es la única salida. Dios puede utilizar a un gobierno, sí. Dios puede utilizar a la ciencia, sí. Dios puede utilizar a un médico, sí. Dios puede utilizar a un medicamento, sí, pero no es nuestra esperanza el medicamento por sí mismo. Nuestra esperanza tiene que ser Dios. Nuestra fidelidad a Dios debe ser demostrada en la prueba. Lo voy a volver a repetir. Nuestra fidelidad a Dios debe ser demostrada en la prueba. Esto quiere decir que cuando estamos pasando por prueba, estamos pasando por un momento difícil, nosotros debemos estar confiando en Dios. Debemos estar creciendo en Dios. Debemos de sujetarnos todavía más fuerte de Dios. Nuestras fuerzas no nos van a llevar a ningún lado. Nuestra cartera no nos va a llevar a ningún lado. Se vacía muy rápido, de hecho. Nuestros gobernantes, bueno, ya están viendo lo que está pasando. Está todo por todos lados y ni hablemos de los países de Latinoamérica. No podemos poner nuestra confianza en una vacuna, no podemos poner nuestra confianza en un gobernante, no la podemos poner en nadie más. A Dios es a quien tenemos que poner nuestra confianza. Nuestra fidelidad a Él es lo que estamos demostrando a través de la prueba. Fíjese, Job 23:10 dice, sin embargo, Él sabe a dónde yo voy y cuando me ponga a prueba, saldré tan puro como el oro. Nosotros tenemos que pensar de esa manera también cuando venga prueba. Tenemos que poder decir lo que Job dijo. Voy a salir puro como el oro. ¿Por qué? Porque me estoy agarrando de Él, me estoy aferrando a la justicia de Dios. Me estoy aferrando a la fidelidad de Dios y a la respuesta de Dios a mi vida. Mirar los problemas de la vida desde el punto de vista de la eternidad nos va a mantener bien fundados. Si nosotros ponemos nuestros ojos en la eternidad, ponemos nuestros ojos en Dios, vamos a salir súper bien parados de ahí. Así de simple. Nuestros ojos no deben estar puestos en la situación, deben estar puestos en Dios, que es quien mantiene control de todo el universo. Dice 2 Corintios 4:17, pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. En pocas palabras, si piensa que le está yendo mal, piense lo bien que va a pasar o lo bien que va a estar después de que todo esto termine. La gloria venidera, por encima o después de la prueba, es en lo que nosotros tenemos que poner nuestros ojos. Algo tremendo del libro de Lamentaciones, estoy regresando ahí, es que ese libro no termina con una resolución. No se resuelve lo que está pasando ahí. El profeta lo terminó con lamentación solamente, pero el libro de Job sí terminó con una resolución. Después de toda la prueba, después de todo el proceso que pasó, le fue restaurado todo y aún más. Eso es lo que tenemos que pensar nosotros. Voy a pasar por esta prueba, voy a pasar por esta dificultad. Voy a asegurarme de hacer las cosas como Dios quiere que las haga. Punto número 4. Los tiempos difíciles nos deberían animar a ser pacientes con otras personas.
Ore con la gente que sufre. Dice Santiago 5, 13 al 16. ¿Sufre alguien entre ustedes? Que haga oración. ¿Está alguien alegre? Que cante alabanzas. ¿Está alguien entre ustedes enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Si ha cometido pecados, le serán perdonados. Por tanto, confiésense sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Ahora no sea como Pedro, que le pregunta a Jesús, bueno, ¿quién pecó, este o sus padres, cuando estaban hablando de aquel ciego? Y Jesús le dice, no, ni uno ni otro. Simple y sencillamente esto es para que la gloria de Dios sea revelada a la vida de toda la gente. Así que no es necesariamente por pecado, simple y sencillamente es para que usted le dé la gloria al único que merece la gloria y la honra. Anime a los que sufren, dice 2 Corintios 1, 3 al 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Le gustó usar mucho esa palabra. Pero el Espíritu Santo que está con nosotros, el Espíritu Santo que nos fue dado por Jesucristo al momento de partir, es el consolador. Y sabe que muchas veces usted pasa una prueba para que usted pueda ayudar a otros a salir de la misma prueba. En pocas palabras, cuando usted entre a prueba, no piense, ¿por qué a mí, Señor? Más bien piense, Señor, ¿qué es lo que quieres hacer en mi vida a través de esto? ¿En qué área quieres que crezca? Vamos a salir adelante. Ore, póngase en manos de Dios. Número 3, ayude a los que están sufriendo. Cuando lo haga para los más pequeños o indefensos, lo está haciendo para Jesús. Viene ahí una cita de Mateo 25, 31 a 46. No voy a entrar ahí. La puede leer en casa. Pero si usted ayuda a los que están sufriendo, a los que están en necesidad, a los más pequeños de estos, le llama a Jesús, está usted haciéndolo para Jesús mismo. Ahora, cuando usted entre en sufrimiento, hágase estas preguntas clave. Vamos a hablar de ellas. La primera pregunta clave que usted se puede hacer cuando entra a un momento de sufrimiento o de dificultades, ¿qué está haciendo Dios a través de esto? Se me fue una D minúscula ahí, disculpe usted. Se me fue una D minúscula. No sé por qué no la caché cuando estaba haciendo mi revisión del documento. Voy a marcar la mayúscula ahí, porque yo no soy de ese tipo de gente que lo pone en minúscula. Dios es Dios de dioses. Se me fue y revisé el documento un par de veces, pero bueno. ¿Qué está haciendo Dios a través de esto? ¿Qué está haciendo Dios en mi vida a través de esta situación? ¿Qué es lo que quiere Dios que haga yo? ¿O en qué área quiere Dios que crezca? La segunda pregunta que se puede hacer ustedes, ¿cómo escogeré responder a mi problema? ¿Voy a responder con tristeza? ¿Voy a responder con angustia, con desesperación, con frustración, con enojo? ¿O voy a reaccionar confiando en Dios, creyendo en su palabra, alabándole y exaltándole? Porque como dice Pablo, hay que nosotros adorar a Dios y agradecerle en todas las cosas, por todas las cosas, en todas las situaciones. Entonces hay que agradecerle a Dios porque nos está ayudando a pasar a través de una transición de un nivel espiritual a otro. La otra pregunta que nos debemos hacer es, ¿a dónde me lleva este camino? ¿A dónde me va a llevar este camino? Es importante, necesitamos saber a dónde nos va a llevar ese particular camino, esa situación. ¿Y cuáles son mis recursos para llevarme a través de esta temporada o de esta fase? ¿Qué recursos tenemos? ¿Con qué contamos? El recurso más importante y nuestra única esperanza es Dios. Por lo tanto, tiene su palabra, tiene usted la oración, tiene usted la opción de ayunar, tiene usted la opción de acercarse a Dios todavía más fervientemente. No significa que lo vamos a dejar solamente para los casos de emergencia, pero significa que vamos a buscar a Dios todavía con más fuerza cuando la situación está más difícil. Deje que la fidelidad de Dios sea el combustible de su fidelidad, o sea, de la de usted. Salmo 116:10 dice, yo creía, aun cuando decía, estoy muy afligido. En pocas palabras, a pesar de mi aflicción, yo sigo creyendo en que Dios está en control de todas las cosas. Arthur T. Jones dijo, hay 4 palabras para tiempos difíciles.
muy sencillas. Tenga fe en Dios. Así de simple. Tenga fe en Dios. Le voy a pedir un favor. Mientras está usted ahí, concéntrese en las siguientes palabras que va a escuchar. Este es un canto muy importante para mí en mi vida. Me gustaría que ponga atención, cierre sus ojos, piense en lo que Dios le va a hablar a través de este canto. He de atemorizarme. Cuando se juntaron contra mí mis enemigos y mis angustiadores para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Desde el vientre te conocí, te he visto llorar y reír, te puse nombre y te amo tanto a ti. Tú has sido mi inspiración, la razón de la creación. Te he escogido, eres tan mío, yo soy. Tu fortaleza, la paz de tu alma, por siempre yo seré tu Dios en la tormenta. Yo soy tu calma, quien sana todo tu dolor. En mis pensamientos estás, en mi corazón te escondí. Eres mi hijo y yo tu padre soy. Tu fortaleza, la paz de tu alma, por siempre yo seré tu Dios en la tormenta. Yo soy tu calma, quien sana todo tu dolor. Tu fortaleza, la paz de tu alma, por siempre yo seré tu Dios en la tormenta. Yo soy tu calma, quien sana todo tu dolor. La paz de tu alma, la paz de tu alma, tu Dios.
Gracias, Dios, porque tú eres nuestra fortaleza, Señor. Porque tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro justo juez, tú eres nuestro abogado, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres un Dios misericordioso, eres un Dios maravilloso, Señor. Te pido que, Señor, nos ayudes a partir de este día, Señor, a no olvidar de la importancia, Señor, de confiar y de creer en tu palabra, Señor, de creer en ti y de confiar en tu fidelidad, Señor, porque nosotros podemos fallar. Nosotros podemos, Señor, cometer errores, podemos caer en tentación, Señor, pero tú jamás fallas. Te pido, Dios, en el nombre de Jesús, que tú tengas, Señor, control de nuestras vidas. Señor, que cuando venga prueba, venga dificultad, Señor, cuando venga tentación, nos ayudes a recordar que debemos de agarrarnos con fuerza, Señor, de ti, en el nombre de Jesús. Señor, toca la vida de mis hermanos. Señor, que no cedan fácilmente, Señor, ante la tentación, ante las dificultades, ante la tristeza, ante enfermedad, Señor. Que las situaciones allá afuera, Señor, no afecten, Señor, a mis hermanos. Que su fe, Señor, sea una fe que esté cimentada, esté fundamentada, Señor, y que esté completamente fiel a ti todos los días, Señor, en nombre de Jesús. Sabemos que hay dificultades, sabemos que va a venir enfermedad, Señor, porque estamos en este mundo, porque Jesús lo dijo antes de partir, que en el mundo tendremos aflicción, en el mundo habrá dificultades, en el mundo habrá todas estas situaciones que nos van a hacer dudar, tambalear, pero te pido, Señor, que tú nos ayudes a mantenernos fieles y firmes, a no tambalear, a no dejarnos llevar, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice, Señor, a todos los que están viéndonos hoy a través de los servicios en línea, a los que estamos aquí presentes. Te pido, Dios, que tú te muevas poderosamente en la vida de cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, así como a Job, a entender, Señor, que las situaciones externas están fuera de nuestro control, pero no del tuyo. Podemos, Señor, estar en enfermedad, estar en pérdidas, Señor, podemos estar en medio de muerte incluso, Señor, pero tú estás en control absoluto de todas las situaciones alrededor de nosotros. Te pido, Señor, que bendigas a mis hermanos, bendice nuestra vida, llena nuestro corazón de tu Espíritu Santo y ayúdanos a enfocarnos completa y totalmente, Señor, en ti, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Si usted que nos está viendo en línea este día o nos está escuchando a través de podcast, jamás ha entregado su vida a Cristo, le voy a invitar a que repita conmigo la siguiente oración. Esta oración le va a ayudar a invitar a Jesús a entrar en su corazón, a ser perdonado de cualquier falta que usted haya cometido y ayudarle a alinear su vida con la vida eterna que Jesús trajo para nosotros al morir en la cruz. Jesús no quiere que nadie se pierda. Dios no quiere que nadie se pierda, quiere que se salven todos. Pero una de las únicas formas, o la única forma de salvarnos, es a través de aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador. ¿Por qué no se concentra donde usted está? Si va manejando, no cierre sus ojos, pero si usted no está manejando, no está en situación en la que requiera su vista, cierre sus ojos ahí donde está. Repita conmigo las siguientes palabras. Señor Jesús, te doy gracias por el sacrificio de la cruz. Te pido perdón por todos mis pecados. Reconozco hoy que Dios Padre te levantó de la muerte. Te invito a que entres a vivir en mi corazón y te confieso como mi único Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración, vaya a facebook.com/ofa.hispano y mándeme un WhatsApp a través de la página. Con mucho gusto voy a contestar, le voy a dar seguimiento y voy a asegurarme de que usted reciba material para seguir creciendo en Cristo. Si usted está con nosotros hoy, recibió un par de peticiones de oración aquí, ¿por qué no se pone de pie con nosotros? Vamos a orar. Señor, te doy muchas gracias en esta hora. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu misericordia. Gracias, Dios, porque tú eres un Dios de poder, de gracia, de favores, un Dios como ningún otro, Señor. Dios, en esta hora pongo delante de ti, Señor, a mi familia en específico. Señor, Daniel, que está
con el COVID, ahorita batallando y recuperándose de la operación que tuvo, Señor, con Carlos, con los otros problemas que están pasando también con su salud, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que tú te manifiestes poderosamente, Señor, a ellos el día de hoy. Señor, yo creo que tú eres un Dios de poder. Yo creo, Señor, que tú eres un Dios de misericordia, un Dios de milagros. Señor, en el nombre de Jesús te pido que te manifiestes poderosamente hoy a sus vidas. Señor, te pido que sanes a Daniel, Señor, que se recupere completamente de la operación que tuvo y que le limpies completamente del COVID, Señor. Sabemos que este virus es algo que probablemente a todos en algún momento nos va a tocar, pero sabemos que tú estás en control, Señor, que tú traes esa sanidad, que tú traes esa recuperación y esa restauración, Señor, que él necesita el día de hoy. Te pedimos, Dios, que tú lo levantes, Señor, de esa convalescencia, Señor, lo levantes, Señor, de esa enfermedad con poder, Señor, y que su testimonio sea para que otras personas vengan a conocerte, Señor, en nombre de Jesús. De igual manera, Carlos, te pido que tú lo sanes, Señor, cualquier situación que está pasando, Señor, el quiste que encontraron en su cabeza, Señor, y otros problemas, Señor, que han ido brotando también, te pido, Dios, en el nombre de Jesús, que tú tomes control de su salud. Manifiéstate, Señor. Sabemos que probablemente es una temporada como la que estábamos platicando, que necesita Él crecer, necesita Él poner su confianza en ti. Y te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú tomes control, Señor, y que tú le ayudes a voltear su mirada hacia ti nuevamente, Señor, y a no desviar su mirada nunca más. Sabemos, Señor, que cuando tú quieres cautivar a alguien, Señor, cuando tú quieres capturar la atención de alguien, Señor, tú te vales de muchos métodos y al final cuando logras cautivar su atención, Señor, es para que jamás se vuelvan a apartar de ti. Y te pido, Señor, que hoy regresen hacia ti, Señor, que hoy reciban la sanidad que están buscando, el milagro, Señor, que es necesario en sus vidas. Y más importante, que hoy decidan con todo su corazón volver a ti, Señor, en nombre de Jesús. Que jamás se vuelvan a separar, el llamado que tienen en su vida, Señor, para alabanza o para cualquiera que sea el llamado que tú pusiste en su vida, Señor, que se empiece a desarrollar a partir de hoy de forma que vivan para ti, en el nombre de Jesús. Bendíceles, Señor, bendice a cada persona que nos está viendo hoy, bendice a mis hermanos aquí presentes, llénales de ti, llénales de tu Espíritu Santo, Señor, que esta semana que comience sea una semana de victoria, una semana de paz, una semana en que podamos ver resolución de muchos problemas que han venido atrás. Señor, llena nuestros corazones, nuestra mente, nuestro espíritu de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios, por todo lo que tú has hecho por nosotros, en el nombre de Cristo. Gracias, Señor. Amén. Bueno, que el Señor le bendiga y le guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre usted, le guarde en su entrar y en su salir, en su acostar y en su levantar, y que le dé paz. Gracias por acompañarnos, gracias por escoger adorar con nosotros nuevamente. Que Dios le bendiga mucho, que Dios le lleve con paz a donde usted vaya y que venga paz sobre su casa, sobre su familia y salud en el nombre de Jesús. Gracias nuevamente por acompañarnos. Dios les bendiga.